Vaya, vaya, vaya. Todo parece indicar que la relación entre Estados Unidos, en este caso contra Bukele, no es tan buena. Y es que aparentemente diferentes expertos y sobre todo funcionarios norteamericanos han empezado a criticar a Bukele. Pero la respuesta del mandatario de El Salvador es todavía más inesperada, yendo incluso contra el sistema electoral estadounidense. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a comentarlo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho el día de hoy que Estados Unidos debería tener elecciones que sean libres y justas, haciendo referencia a que realmente esto no sucede cuando hay elecciones en este país. De manera literal, él dice que cree que Estados Unidos entonces debería tener este tipo de elecciones. Esto es lo que ha afirmado el mandatario del país centroamericano en su cuenta de la red social X. Pero, ¿por qué ha hecho esto? Resulta que horas antes, el representante del Partido Demócrata de Estados Unidos, Ilhan Omar, ha informado que junto a otros congresistas han enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, a Anthony Blinken, instando a que el gobierno estadounidense tome medidas para defender la democracia en El Salvador. Es decir, en otras palabras, que tengan algún tipo de injerencia en las elecciones que se están llevando a cabo dentro del país centroamericano. Ahora, lo que llama la atención y ha escrito el propio funcionario estadounidense es que el Departamento de Estado debe revisar su relación con El Salvador y defender los valores democráticos. El pueblo salvadoreño merece elecciones libres y justas sin temor a la represión. Estas han sido las palabras del funcionario en una publicación en la que se comparte la misiva incluso enviada a Joe Biden. La carta ha sido enviada y firmada por 14 legisladores. Esta denuncia, por ejemplo, que durante el régimen de excepción declarado por Bukele en marzo del 2022, hubo detenidas decenas de miles de personas, incluidos en este grupo diferentes ciudadanos de Estados Unidos. Lo que dice en este caso es que ha servido como cortina de humo para el acoso selectivo de opositores políticos del gobierno, defensores de derechos humanos, activistas ambientales y otros. También cita entre estos al ex embajador salvadoreño en Estados Unidos, Rubén Zamora. Los legisladores también están criticando la postulación de reelección del propio Bukele en las elecciones del 4 de febrero, lo que, según ellos dicen, termina vulnerando la constitución salvadoreña que la prohíbe de forma inmediata. Los congresistas piden además al secretario de Estado denunciar enérgicamente las vulneraciones a los derechos humanos y restringir la asistencia de seguridad y otro tipo de apoyo a la policía y al ejército salvadoreño de acuerdo con las leyes de los derechos humanos vigentes. Es decir, meterle presión a la administración de Nayib Bukele. Los firmantes están pidiéndole a la Casa Blanca enviar un mensaje inequívoco sobre la importancia de respetar las normas constitucionales y democráticas al gobierno salvadoreño, tanto en público como en privado, o sea, nuevamente pues ser esta policía del mundo. Por su parte, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, ha pedido también en la propia red social X que los congresistas no se inmiscuyan en los asuntos internos de su país. Ella misma dice que por favor no se involucren ni interfieran en las elecciones de un país soberano. Y es que sí, este 4 de febrero, los salvadoreños van a elegir, además del presidente y vicepresidente, a los diputados de la Asamblea Legislativa, reducida a 60 escaños de los 84 actuales por reformas impulsadas precisamente por Bukele a mediados del año pasado. Pero lo que llama la atención es con la libertad que algunos, sobre todo políticos, incluso estamos hablando de funcionarios en plena acción de su ejercicio, deciden pues irse contra El Salvador y empezar a pedirle al gobierno de Joe Biden que tome medidas que sirvan incluso como ejemplo para el resto. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado el envío de tropas a Texas para poder contener el flujo de personas que migran irregularmente y desean arribar a territorio estadounidense. Él mismo ha dicho que van a reforzar la presencia en la frontera, dando 1000 integrantes de la Guardia Nacional de Florida a Texas. Esto ha declarado en una conferencia de prensa. De igual manera, el político republicano ha dicho que va también a desplegar la Guardia Estatal de Florida en el estado liderado por Greg Abbott. Este hecho es inédito en la historia de Florida.
para que nos hagamos a una idea de lo que está pasando en esta parte de Estados Unidos y porque algunos dicen que incluso el fantasma de una balcanización no está tan lejos. En ese sentido, lo que ha declarado DeSantis es que están ahí para reunirse, para decir que necesitan detener lo que ellos ya catalogan como una invasión en la frontera sur de una vez y por todas. El gobernador de Florida ha añadido que si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se lo propusiera, cerraría hoy mismo la frontera sur que colinda con México. Ya esto es algo bastante preocupante y que se ha arrastrado básicamente desde diciembre del año pasado, cuando el gobernador republicano Greg Abbott había promulgado una ley que criminaliza ingresar de manera irregular a Texas y otorga a los agentes locales el poder de arrestar a migrantes y a los jueces la capacidad de poder emitir órdenes para expulsarlos del país sin el involucramiento de las autoridades federales, algo que obviamente va en contra de lo que está buscando el propio gobierno central. Según los datos, por ejemplo, de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, las autoridades federales terminaron arrestando, por ejemplo, en noviembre del 2023, a 192,000 personas intentando ingresar irregularmente desde la frontera sur de Texas. Y claro, en una línea que colinda con los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Esta cifra significa un aumento del 2%, nada más. Es decir, estamos hablando de números que ya están por las nubes en respecto a los arrestos indocumentados realizados por la nación norteamericana en octubre. Poco a poco sigue avanzando los números, pero estamos en un escenario que no tiene ningún tipo de sentido. Nada más en un mes 192,000 arrestados. Ojo con lo que vamos a comentar. Esto tomando en cuenta las personas que han logrado ser arrestadas, no las que intentaron y lograron entrar precisamente al estado de Texas. Ante esta situación, incluso el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, había sugerido que, bajo la aprobación del Congreso, él tranquilamente podría cerrar la frontera que comparte con su país en México. Pero aquí hay un tema bastante curioso. Esto es precisamente todo lo opuesto a lo que Biden significa con respecto a los temas de migración. También es contrario a lo que dijo en su momento cuando se estaba presentando a la campaña electoral. Claro, esto suena más a algún tipo de postura o de argumento que tendría, por ejemplo, Donald Trump. Sin embargo, Joe Biden, para algunos, estaría diciendo esto como una suerte de estrategia, sobre todo en las elecciones que se avecinan. Lo único cierto de momento es que el escenario está bastante complicado en Texas e incluso, como hemos comentado ahorita, se están movilizando tropas de otros estados hasta este lugar. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.